Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde exploraremos qué está sucediendo alrededor del mundo y cómo impactan a nuestras comunidades. Hoy abordaremos un tema crucial y lamentablemente persistente, la discriminación cultural hacia los indígenas guatemaltecos. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer al respecto? Quédense para saber un poco más. Guatemala, un país de América Central que cuenta con 17.30 millones de habitantes, se caracteriza por ser una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven 6.5 millones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas maya, inca, garifuna y ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión, consecuencia del racismo y discriminación cultural. La discriminación hacia los indígenas guatemaltecos tiene raíces profundas, y es que aquí nos tenemos que ir al pasado, ya que su historia está arraigada a la parte colonial de Guatemala. Entre los años 1960 y 1996, el territorio guatemalteco vivió un conflicto armado, en el que el 83% de las víctimas eran pertenecientes a pueblos mayas, contra los cuales se cometieron actos de genocidio y múltiples violencias. Y es que tal vez esto no solamente quedó aquí, en la parte colonial de Guatemala, sino que, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, la situación de exclusión y discriminación se ha mantenido luego del fin del conflicto armado. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo que en el año 2002 la relación entre composición étnica de la población guatemalteca y pobreza son el reflejo de una exclusión sistemática de la población indígena. Y bueno, ustedes se preguntarán qué ha traído como consecuencia esto en la actualidad. Y es que esta discriminación son devastadoras y se pueden evidenciar en todas las esferas de la vida de los indígenas, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso de los servicios básicos, las condiciones laborales y el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisiones y representación en medios de comunicación y el debate público. Además, la discriminación contribuye a la pérdida de identidad cultural, algo que es sumamente grave, lo que crea un ciclo de marginalización difícil de romper. Bueno, y en nuestro capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial. Escuchemos a Kenia, una indígena que el día de hoy nos acompaña y muestra su indignación frente a la situación que aquejan los pueblos ancestrales en Guatemala. Kenia, por favor, cuéntale a todos nuestros oyentes cuál es el panorama que viven día a día los pertenecientes a estas tribus indígenas. La economía está muy mal. Aquí en Guatemala cada tiempo el gobierno aumenta las cosas y nosotros no ganamos mayor cosa aquí. Nosotros dependemos de lo que nosotros ganamos. No tenemos otro salario o no tenemos otros ingresos, sino que solo depende de lo que nosotros vendemos aquí. Así como lo mencionó Kenia, el gobierno guatemalteco no ha hecho nada para mejorar la economía de este sector poblacional. Es más, la CIDH sacó un estudio en el cual mencionaba el trabajo forzado y la explotación servil del indígena, la cual ha sido un elemento fundamental en el sometimiento de los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Guatemala. Y para corroborar y hablar un poquito más de este dato que nos arroja la CIDH, tenemos aquí a nuestro compañero desde la ONU, el cual hizo un reportaje hace un tiempo y nos va a comentar un poco más al respecto. Juan, bienvenido. Cuéntanos un poco qué ha arrojado la CIDH y qué pudiste descubrir en este reportaje. Según la CIDH, el racismo y el machismo son estructurales en Guatemala, un país que sigue ubicando en la base de su pirámide a los pueblos indígenas como trabajo forzado y explotación servil, un sometimiento heredado de la colonia. Y es que, como se mencionó, todas estas prácticas vienen arraigadas desde la historia colonial de Guatemala, que lastimosamente perduran día a día y en el panorama recurrente de todos los pertenecientes a los pueblos indígenas. Y es que sí, aún a 2024 hay familias enteras, comunidades enteras
que han vivido dentro de fincas generación tras generación y que sobreviven sirviendo a los patrones a cambio de miserios de salarios o alimentos. Estas personas son heredadas o transferidas a los nuevos propietarios de las fincas junto con la tierra, como si de un objeto se tratase. Hace poco, el gobierno de Guatemala, con motivo del bicentenario de la independencia en Centroamérica, algunos pertenecientes a la comunidad indígena levantaron su voz y cuestionaron esta presunta celebración. Cuestionaron cuál era el sentido de la celebración. Y el día de hoy tenemos otra invitada, una líder de la tribu indígena, la cual nos va a comentar un poco sobre esta situación, cómo la vivieron, cómo la recibieron. Lilian, bienvenida a este podcast. Cuéntanos un poco cómo se vivió este sentido de celebración del Bicentenario de Centroamérica. Realmente no nos ha hecho libres, sino más bien seguimos siendo estafados por el Estado, por los criollos. Es una falsa independencia. Estamos en la lucha para liberar a nuestra gente, para liberar a nuestra cultura, para liberar a Guatemala de todo este saqueo que estamos viviendo ahora. Bueno, y con todo lo que han escuchado el día de hoy, todos estos testimonios, todos estos acontecimientos que viven los pueblos, ustedes estarán preguntando, entonces, ¿cómo podemos abordar este problema de manera efectiva? En primer lugar, es crucial reconocer y respetar la diversidad cultural de Guatemala. Las políticas y programas deben ser inclusivos y sensibles a las necesidades de las comunidades indígenas. Además, es fundamental promover la educación intercultural y la valoración de las tradiciones indígenas. Otra medida importante es fomentar la participación política y social de los indígenas guatemaltecos. Esto significa garantizar su representación en todos los niveles del gobierno y promover su participación activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Y es que hay que tener en cuenta que la eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica y cultural, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana, y sobre todo el reconocimiento de estos pueblos indígenas, que llevan consigo historias y sobre todo grandes aprendizajes. Y bueno, a modo de cierre, para que ustedes se lleven una idea más clara de esta problemática expuesta el día de hoy en Raíces Resilientes, la discriminación cultural hacia los indígenas guatemaltecos es un problema profundo y arraigado que requiere una respuesta colectiva y sostenida. Reconocer y valorar la diversidad cultural promueve la inclusión y la participación. Para esa problemática hay que trabajar juntos hacia un futuro más igualitario y justo, ya que esto es fundamental. Y bueno, como es costumbre en este programa, queremos escucharlos, queremos saber qué piensan sobre este panorama que vive Guatemala. Porque para nosotros es bastante importante y gratificante que ustedes reconozcan y sobre todo se enteren de lo que pasa en el mundo. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que haya sido de su agrado. Y recuerden, juntos podemos trabajar para construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Nos vemos en un siguiente episodio.